Consideral, Escuela de Astrología Psicológica, de Beatriz Leverato y Alejandro Lodi. Beatriz Leverato. Formada en Astrología Humanística en la Escuela Casa 11. Desde 1999, dirige la formación de Astrología y Tarot en su Escuela de Lenguajes Simbólicos Consideral de Buenos Aires. Ha participado como especialista en diversas producciones televisivas, radiales y vía streaming, y es una habitual columnista en medios gráficos y digitales como en el diario Clarín. Desde 2016 a 2020, condujo su propio programa de radio, Domingo Astral, en Pop Radio de Buenos Aires, logrando acercar el lenguaje astrológico de manera seria, dinámica y didáctica a un público que la recibió con entusiasmo cada domingo. Es autora de varios libros: Tarot Leverato, Vibrar en tu elemento, El ascendente, tu GPS existencial, Tarot, Arcanos mayores y menores, Tarot Leverato, Astrología y ciclos de vida, y coautora con Alejandro Lodi en El zodíaco y las relaciones, Cada 7 años y Tarot y Astrología. Muy activa en las redes sociales, Beatriz Leverato promueve la idea de adoptar la astrología como un lenguaje que nos permite lograr una mejor comunicación con nosotros mismos. Alejandro Lodi investiga astrología desde 1987, primero en forma autodidacta y luego con maestros como Ana María Fralicciardi, Jorge Sacco, Héctor Steinbrum y Eugenio Caruti. Durante 18 años fue docente de la Escuela Casa 11 y en la actualidad de Consideral. Fue colaborador de la formación en Astrología Humanística en Áurea desde el año 2017 a 2021 y ahora en Trama del Alma. Participó de congresos y conferencias sobre astrología personal y mundana en Argentina, Brasil, Chile y España. Es autor de los libros Astrología, Conciencia y Destino, Quirón y el don de la herida, Los ciclos del poder en Argentina, coautor con Steinbrunn y González en La carta natal y con Beatriz Leverato en El zodíaco y las relaciones, Cada 7 años y Tarot y Astrología. Desde 2010, en su blog Alejandro Lodi, Astrología, una exploración del alma, publica sus artículos, narraciones y videos. Escuela de Astrología Psicológica de Juan Carlos Gómez. Juan Carlos Gómez, un psicólogo y astrólogo colombiano, se destaca como líder en la formación en astrología psicológica, humanista y evolutiva. También como fundador de la Escuela de Astrología Psicológica, donde combina su amplio conocimiento en astrología con su experiencia como psicólogo e ingeniero, para brindar un enfoque que posiciona a la astrología como guía y brújula del mundo de la psique. Su preparación académica incluye un diplomado en Psicología de Jung en la Universidad Javeriana, además de ser ingeniero de sistemas de la Universidad EAN y psicólogo social de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Juan Carlos cuenta con un canal de YouTube con 76.000 suscriptores, donde comparte contenidos relacionados con la astrología, convocando a varios de sus colegas, junto a los cuales hace reflexiones profundas y prácticas sobre el tema. Llega desde Colombia para unirse a sus amigos Bea Leverato y Ale Lodi para hablarnos sobre los tránsitos del 2024 y los desafíos de una nueva humanidad. Les damos la bienvenida. Hola, buenos días, ¿cómo están? Bueno, bienvenidos al primer Congreso de Astrología organizado por Expo Holística y Bienestar. Y me gusta decir primer congreso porque va a haber otros, va a depender de nosotros, pero seguramente va a haber otros. Y para mí fue una sorpresa que Ali me convocara para organizar este congreso, porque yo me fui de Buenos Aires hace varios años ya y
que Ali me propusiera esto, me parecía rarísimo porque no veníamos como del mismo palo, pero me gusta pensar que la astrología también me vuelve a acercar a mi amiga Alicia y me genera un trabajo que a mí me da sentido y que me gusta, que es hermoso, y que también podemos generar estos encuentros. Así que hoy estoy para presentarles a los primeros disertantes, que son súper amigos y son como los superhéroes, ¿no? Ahora de la astrología. Me encanta. Bueno, esta no es la presentación que habíamos armado, pero es una presentación igual. Así que los dejo con ellos. Van a ver que a lo largo de estos 2 días hay un montón de gente hermosa que les va a hablar de cosas interesantes y que les van a servir. Así que espero que lo disfruten y los dejo con ellos 3. A mí me dijeron una palabra que me sonó muchísimo, que estoy pipón, y pues sí, 50 años, pero estoy pipón de todo este cariño argentino de Buenos Aires. No se imaginan la cantidad de sorpresas y bellezas, esos abrazos preciosos, y cada una de las sorpresas, desde que aterricé, me recogió una fan del canal, entonces nos vinimos en tremendo embotellamiento de aeropuerto aquí, hablando de astrología, claro. Y después la llegada y encontrarnos con Rafael Aragón, nuestro querido, y después el almuerzo con Beatriz y Alejandro y Rafael en la biela. Con fotito con Borges y todo. O sea, más pipón imposible, o sea, y no son los 50 años. Muchas gracias, querido Buenos Aires, gracias por ese recibimiento, esa atención tan preciosa. Me falta el Monumental. Y bueno, y en la noche me dijeron, tú dijiste que la ciudad de la furia, ¿no? Vamos a ver la ciudad de la furia. Entonces me llevan al Monumental en plena grama, prácticamente es que teníamos a los jugadores allí. Y hacen el primer gol, esto es una locura. Ahí hay alguien de Nacional, mira, pobrecita. Ella pobre. Yo le dije hinchá por Nacional, pero no sé si me voy a morir. Estamos todos acá. Bueno, el asunto. Detalle al parque. Es que es los tambores, el canto al unísono, eso no, independiente de que sea del equipo, ¿sí? Es una experiencia humana hermosísima, ver esta emoción. Entonces ella me dice, ¿vas a conocer la ciudad de la furia? La conozco ahora, de frente. La catarsis que tenía cada vez que golpeaban a un jugador o algo, y la bancada que tenía acá atrás, escuché muchas cosas que para mí no son grosería, y que yo decía, se escucha bien. Ha sido maravilloso. Gracias, Buenos Aires. Gracias a cada uno de ustedes. Estoy aquí por ustedes, por sus inscripciones, por ese cariño, ese afecto en el canal, y solo agradecimiento. Me conmueve profundamente estar acá con ustedes. Gracias. Bueno, bienvenido, Juan Carlos. Es muy placentero verte cómo disfrutás, la verdad que es muy agradable. Y también quiero agradecer a Editorial Kier, porque gracias a Editorial Kier es que se ha armado esta relación tan hermosa, porque todo empezó porque vos adquiriste el libro de Quirón de Alejandro Lodi. ¿De ahí empezó todo o no? Pues sí, y podemos ver echarle la culpa al cielo, ¿no? Un retorno de Júpiter encima del propio Júpiter natal, pues, y aparece Lodi todo brillantico ahí. Brillantico. Puedes hablar, Lodi. Lodi creo que no vino todavía. ¿Quiere decir algo? No quiere decir nada. Nosotros, nos toca trabajar a nosotros. Bueno, muy bien. El caso es que Alejandro Lodi llega en mi retorno de Júpiter, mostrándome una nueva astrología, pensaría yo. Ustedes en Argentina son potencia en astrología. Cuando uno está adentro no lo ve. Yo que vengo de Colombia lo veo. Ustedes son potencia en psicología y en astrología. Y sobre todo en la fusión de las dos. Más o menos como hacia mis 20 y pico de años, 25 años, conocí los libros de Sasportas y de Green,
que me transformaron la vida. Yo venía de una visión rosacrucista, bueno, muy antigua además, y Sasportas y Liz Green me abrieron un panorama. Situación similar que sentí cuando leí el libro de Quirón. Cuando escuché el discurso de Alejandro dije, por Dios, ¿qué es esto? O sea, hizo una ruptura, hay un antes y un después, y solo agradecimiento y gran admiración por Alejandro. No sé qué. No, muchas gracias, por supuesto. Muchas gracias. Bueno. Sí, vamos al tema. ¿A qué era que habíamos venido? Bueno, gracias a todos por estar, un placer. ¿Alguien tomó nota de qué vamos a hablar hoy? Bien, sí. Vamos a empezar a hablar del clima astrológico de estos tiempos, poniendo el foco en este año 2024, pero coincidirán conmigo que estamos como en un puente, ¿no? En un umbral, en un pasaje de una vieja humanidad que creo que todos percibimos que se terminó de terminar con la conjunción Saturno-Plutón. Todos saben astrología, ¿verdad? ¿Podemos hablar? No, nada. No, ¿qué haces acá? Te pido, por favor. ¿Y yo cómo hago para hablar en astrológico? No, está muy bien el desafío. Realmente, si los astrólogos no podemos comunicar algo que lo entienda todo el mundo... Pero veníamos bien, de repente ella dice, no. Bueno. Vos mentinos. No tenés carta. Bueno, en enero del 2020, el último planeta visible sin necesidad de telescopio, que es Saturno, se encontró con Plutón, que es uno de los planetas transaturninos, por lo cual está más allá de Saturno y hace falta telescopio para poder visualizarlo. Cada vez que Saturno toca por aspecto tenso algún planeta no visible, transpersonal, se supone que Saturno cataliza, ayuda a bajar información de eso que para la conciencia quizás no es tan accesible. Entonces, la teoría es que en el 2020 Saturno conjunción Plutón fue como una forma de mostrarnos el final de una humanidad, de una conciencia, una forma de habitar en la Tierra, y sospecho, ahora paso el micrófono a quien quiera, que estamos yendo a una nueva humanidad donde nuevamente Saturno se va a encontrar con un transpersonal, que en este caso va a ser Neptuno, que lo va a hacer en conjunción en febrero del 2026, y lo particular es que se van a encontrar en grado 0 de Aries, algo que anuncia el inicio de una humanidad con mayor contacto neptuniano. No sabemos si son buenas o malas noticias, probablemente sean ambas, porque Neptuno es la resonancia, lo universal, lo sensible, pero también es lo caótico, lo desbordante, lo incomprensible. Entonces estamos en ese pasaje que usábamos una vez en una charla nuestra, nos estamos mudando, ya pusimos todo en las cajas de la vieja vivienda y todavía no sabemos a dónde vamos a trasladarnos, por lo cual hay una cierta incomodidad que es común a todos, digo yo. Sí, esto también habilita algo que puede tener que ver con la nueva astrología de esta nueva humanidad. Habitualmente decimos astrología y pensamos en cartas natales de personas, ¿no? Lo que ha comentado Bea está más allá de las cartas natales de personas. Lo que está comentando Bea es la astrología aplicada a procesos históricos, que si bien desde su nacimiento, desde su gestación, la astrología ha abordado esa temática, la temática del movimiento de los cielos en sincronicidad con los procesos de las comunidades, creo que todavía está muy desierta la exploración y la investigación profunda acerca de eso. Todavía prevalece, no sé qué opinan ustedes, en los que investigamos los ciclos astrológicos ligados a procesos históricos, reducir lo que transparentan los ciclos a nuestros marcos ideológicos, religiosos, ¿no? Como si la astrología sirviera para confirmar lo que creo que es el curso de la historia. Y en verdad, eso es una profanación, porque lo que la astrología propone
del mismo modo que aplicada a cartas a destinos individuales, es revelar un diseño, una información y un sentido que desborda nuestros marcos ideológicos, de creencias religiosas, filosóficas. Con esto termino. No soy muy optimista de que hagamos otra cosa. De que por decirlo, bueno, está bien, a partir de ahora no reduzcamos más la astrología. Es posible que sigamos haciendo eso. Sin embargo, contribuir con pequeños granitos de arena a encender alarmas, alertas, de que no se trata de que esté bien o mal, sino que estamos desperdiciando la oportunidad que nos ofrece la astrología. Como a escala individual, cuando usamos la astrología para saber qué tengo que hacer para salirme con la mía. Está bien, todos queremos salirnos con la nuestra. Sin embargo, el tesoro de la astrología es entrar en contacto con una información que no confirma lo que yo quiero, lo que yo deseo y lo que yo creo, y que por eso me pone en contacto con algo mucho más trascendente y hasta diríamos existencialmente saludable, ¿no? Sin embargo, hay que tener valentía, la valentía espiritual para soltar lo que yo creo, lo que yo he definido, la imagen que tengo de mí mismo y del mundo externo, y responder al desafío perceptivo de la información que viene de la mano de la astrología. Vamos a encauzar un poco más la conversación porque lo mío es irme a la banquina siempre, así que espero de su cordura en este momento, Juan Carlos. Uniendo un poco las dos, así retomamos. Saturno es uno de los planetas visibles a ojo desnudo. Ustedes lo pueden ver en las noches, que se pueden ver como amarillo. Es una estrella amarilla. Y los antiguos se dieron cuenta que tenía un ciclo largo de 28, 29 años y por eso lo consideraron un guardián. El viejo pies de plomo que guardaba toda la estructura. Como tal, la función de Saturno es la protección, el cuidado de lo que hay. Cuando hace contacto con lo no visible, ¿sí? Imaginémonos hacer contacto con lo no visible, qué miedo, ¿no? Un fantasma. Suenan cosas, pero no la veo, no veo quién es. Pero el fantasma se desacredita cuando logro ponerle una sábana encima. Es decir, ahí va el fantasma. ¿Sí? Eso es lo que viene a hacer Saturno, ponerle como algo a lo invisible. Entonces, la función de Saturno en nuestra carta natal es aterrizar y aterrizar a tierra profundamente, aterrizar lo nuevo y lo diferente. Entonces, a nivel de la carta natal, donde está Saturno, es aquella porción de alma que vamos a volver materia. Y en ese proceso es dificilísimo. Y como es tan difícil, nos cuesta mucho trabajo. Y la primera reacción humana que tenemos es la defensa y la gran palabra de Saturno, no. No soy capaz, no puedo, no quiero, me cuido, llega a decir me enconcho, no, la concha no. Me encierro, me encuevo. En el estadio lo escuché harto. Pero con A, era con A. Tenés que escuchar, cuando escuchás eso, tenés que escuchar la caracola de tu madre o la caracola. Bueno, entonces, cuando ustedes vean a su Saturno en su propia carta natal, entiendan que es aquella porción del cielo, del alma, de lo invisible, de lo que está más allá, que en esta encarnación decidieron volver materia. Y como tal, cuesta mucho trabajo y por eso se dice en alquimia que es el plomo, Saturno, a convertir a oro. Porque a través del tiempo, Cronos, vamos generando esa conversión alquímica. De la prima materia, ¿qué es la prima materia? Lo que nos sucede día a día. De la prima materia que empezamos a verla con mirada apreciativa y empezamos a convertirla en oro puro, en oro sólido. Eso, pasándolo después al contexto de lo que decía Beatriz, en el 2020 tuvimos la conexión del que aterra, del que aterriza, con una energía plutoniana.
hicimos la conjunción con Plutón. Y no sabíamos de qué iba eso. Y de repente empezamos a hacer muchos con miedo, muchos con alegría. En nuestro caso, un crecimiento y un desarrollo enorme gracias a la pandemia, gracias a nuestra querida Alejandra Usevi, que está por allí, que con el CABA, que en aquella época la invité a un congreso que curiosamente cuando nosotros con Martín Ochoa mirábamos ese 2020 decíamos, ¿pero qué va a pasar? Dijimos, pues hagamos una cosa, hagamos un congreso, invitamos a varias personas de varias latitudes que nos digan qué es lo que va a pasar. Y ninguno acertamos que era pandemia, pero eso sí, lo que sí acertamos es que el día que hicimos el congreso nos encerraron. Fue el primer día de cuarentena. ¿Sí? Entonces ahí arrancó toda la historia. Y en esa historia, Alejandra Usevi, empezamos a dialogar y empecé a hacer unos live de su escuela del CABA. Y por eso Argentina se convirtió en el auditorio número 1 del canal, gracias a nuestra querida Alejandra Usevi. Y te mando un gran beso, querida Alejandra, gracias por toda esa ayuda. Y aclaro algo, sí habíamos dicho pandemia, ¿eh? Habíamos dicho pandemia hace 15 años. Los astrólogos y las astrólogas somos incorregibles. Gracias, Juan Carlos. Entonces, ¿qué sucede? Este ejemplo es para mostrarles cómo vivimos el aterrizaje de aquellas cosas. El trabajo cambió. Ya antes, como psicólogo, no nos atrevíamos a hacer una consulta por Zoom, por ejemplo. Y ahora incluso es mejor porque la persona está en su territorio seguro y abre su alma de mejor forma. ¿Sí? Y nos dimos la oportunidad. De la misma forma, la economía, muchas personas que le tenían miedo a hacer compra por internet, no les quedó de otra que empezarlas a hacer. A otros que decían Zoom, ¿eso qué es? De repente se volvieron expertos en Zoom y ahora saben las caritas y el no sé qué. ¿Sí? Y observemos cómo lo que al principio nos aterraba terminó siendo un valor, un recurso que en este momento nos abrió la puerta para conocer de muchas latitudes, muchos acentos, entrar en contacto humano y muy cercano. Entonces, observemos que lo que era terrible y aterrador se convirtió en un gran valor. ¿Sí? ¿Y para qué traigo este ejemplo? Vamos a tener otra vez a Saturno en una conexión con el misterio, con algo que está más allá. Más fuerte aún, porque Neptuno es el dueño del misterio. ¿Sí? Y en el grado 0 de Aries, que todo lo que arranca en grado 0 de Aries es la primavera en el hemisferio norte o el otoño en el hemisferio sur, pero está hablando del inicio de año, el inicio de lo que como astrólogos occidentales es el punto del equinoccio donde dividimos el cielo en 12 sectores. Entonces, esto está hablando que lo que suceda en grado 0 de Aries está dando una semilla y un empuje hacia una nueva liberación, hacia una nueva visión. Entonces, la invitación es que con lo que venga, independiente de que nos aterremos, nos encuevamos, en lugar de encuevarnos, ver, como decía Marsilio Ficinio, el gran sacerdote, astrólogo medieval, alquimista, la magia natural, la magia del instante, el kairos, el momento. Tenemos la gran oportunidad de estar vivos en un momento único de la historia. Son 160 años para que Neptuno entre en Aries y nunca que entre con Saturno y en el grado 0. Entonces estamos siendo partícipes, co-creadores. No sintamos la astrología para buscar cómo evitamos vivir o cómo evitamos caernos. La astrología sirve para caernos con gusto y con clase, no para dejar de caernos. Sirve para contar una historia y narrar un cuento de nuestra propia vida por lo que nos sucede, no al revés. No busquemos la astrología para evitar vivir, eso es absurdo. Lo único que podría llegar así es meternos en una paranoia absurda y dolorosa además. Sino que lo digan ustedes, queridos astrólogos, mirando las cartas de sus hijos, a ver si no entran en paranoia. Bueno. Tomando este tema, un buen modo de evitar paranoia ante el abismo de futuro que puede abrirse es, ya que practicamos una astrología, vos has citado a astrólogos de la línea psicológica, está bueno
recordar el beneficio de aplicar cierto método científico en la astrología. ¿A qué me refiero? Si un tránsito futuro que vemos en nuestra carta natal nos produce esa angustia, aplicar método científico es ver, a ver, paremos. Este tránsito ya pasó, ya ocurrió alguna vez en mi vida. ¿Con qué circunstancias fue sincrónico? ¿Con qué hechos fue sincrónico este tránsito, el anterior momento en que ocurrió? Y eso le da contexto, calma angustia, y también permite ver que está enhebrado este tránsito con aquel. De modo, como siempre nos recuerda la astrología, no hay nada que aparezca como un conejo de la galera, sino que todo está enhebrado de un modo cíclico. Incluso los ciclos que comentábamos, para darle contexto al Saturno-Plutón del 2020, en sus vísperas era bueno, a ver qué pasó en la humanidad en los anteriores momentos, no irse a la prehistoria con abordar los 3 momentos del siglo XX, ya uno podía tener cierta perspectiva de por dónde podría venir el desafío de estructurar el poder, la pulsión vital, Saturno-Plutón, hacia el 2020 a escala planetaria, ¿no? 1982, 1947, 1915. Bueno, si con Saturno-Plutón comienza la Primera Guerra Mundial, con el siguiente termina la Segunda Guerra Mundial. Con el del 82 hay una transformación radical de no solo de los sistemas políticos en China, en Occidente, sino de la vivencia por ejemplo, de la sexualidad, teniendo que ver con Plutón, que vino de la mano con otra forma de pandemia, que fue el SIDA. Ya uno ahí tenía referencias para poder, sabiendo que no es una predicción cerrada y fatal, tener cierta perspectiva de por dónde puede saltar la liebre, ¿no? Así que está muy bien los que, como nosotros, quizás decimos enfáticamente que la astrología es más un arte que una ciencia. Eso no significa que no tenga técnica y que no haya ciertos criterios del método científico que sean muy sensatos y valorables de aplicar, ¿no? Sí, y es que finalmente la ciencia lo que busca es ayudarnos a que en ese caos de incertidumbre en el que estamos embebidos nos dé algo de tranquilidad, ¿sí? Desde la antigüedad, el hecho de poder detectar cuándo iniciaba la primavera para saber cuándo se sembraba es ciencia, y generaron, o bien sea pirámides o estructuras o lo que fuera, la primera astrología, para poder determinar en cuál fecha aramos y sembramos y vamos a tener buenas cosechas, ¿sí? Entonces, de la misma manera, a nivel individual, si logramos ver en nuestros ciclos, todos tenemos un ciclo de Saturno que en 29 años hace todo. Entonces, si tenemos más de 29 años, y yo creo que si todos acá tenemos más de ya Saturno ha tocado a Urano, a Neptuno y a Plutón de mi carta natal. Ya hemos tenido la experiencia de lo que viene Saturno-Neptuno en nuestro pequeño mundo. Qué bueno ir y mirar esas fechas en las efemérides, cuándo pasó Saturno por encima de mi Neptuno y cómo me generó la desilusión. O sea, Neptuno, Saturno, ¿no? Entonces, estoy detrás de un gurú y es lo máximo, y es que, Osho, Dios mío. Entonces, y me entrego profundamente, y pasó Saturno y me di cuenta que el pastor mete cocaína, se comía todas las feligreses, y, por Dios, me engañaron, o sea, sí, salgo a decir con Saturno, Neptuno que me han engañado, pero lo único que muestra esa realidad es que aterricé y me di cuenta quién es quién, y que mi gurú también era un humano, y que mi papá me desilusionó y me decepcionó, y qué belleza cuando recibimos la decepción de los padres, porque empezamos a crear la adultez interna. Entonces, eso mismo es lo que sucede a nivel global. Nos vamos a decepcionar de muchas cosas para mirar la realidad, tan necesaria en este momento, porque es que vivimos en un mundo paralelo, en donde creemos que los recursos son ilimitados, donde creemos que, o sea, somos muy irresponsables.
Entonces, el Saturno-Neptuno nos aterriza y nos va a decir, esto es lo que hay, ¿y qué vas a hacer con esto? Entonces, en mi sentir es el momento donde entramos en un proceso de adultez. Así como uno no es adulto hasta que Saturno no le pasa por encima de su Neptuno. O sea, uno está en otro mundo. ¿Sí? Cuando pasa, empezamos a decir, sí, me desilusioné, me dolió el corazón, me dolió el alma, pero también aprendo a reparar mi corazón. ¿Sí? Y claro, por supuesto, nos podemos quedar con esas heridas, entonces decimos, no me vuelvo a ilusionar de ningún maestro, de ninguna filosofía, de nadie me vuelvo a enamorar y otra vez voy con el enconcho y me encierro, ¿sí? Y me encierro y me protejo a los Saturno profundamente. No, Dios mío, al contrario, aprendí que si me cortan una pata me nace nuevamente como un cangrejo, ¿sí? Y aprendí que si me duele tanto el alma, tengo una serie de recursos con los cuales aprendí a recuperar mi corazón y volverlo como esta cultura oriental que después de que se rompe el tazón, lo recuperan con oro y queda precioso, queda una obra de arte. Entonces, en lugar de seguir protegiéndonos contra el misterio por el dolor que me ha generado, deberíamos mirar hacia atrás y todo lo que se me ha roto en mi vida hace parte de una hermosa expresión que me permite hoy ser más valiente en lugar de ser regresivo y decir no quiero que me vuelvan a romper el corazón. Había una cosa que dijiste que me hizo recordar. El tema, el clima saturnino que propone madurar, es interesante despojarlo de valoración moral, ¿no es cierto? La desilusión con los padres, con el gurú, va a convivir, y sería saludable que conviviera, con un agradecimiento a esos padres que me han desilusionado y a ese gurú que me ha desilusionado, porque no se han convertido en demonios. Darme cuenta que no eran angelicales no los convierte en demonios. Vos dijiste recién, los convierte en humanos. Y en humanos es aceptar la paradoja de que tengo algo importantísimo para agradecerles a esos seres que me han desilusionado en un punto. Y aplicado a uno mismo. Tengo algo para agradecer a aquel que me ha desilusionado de mí mismo, digamos, ¿no? Está bueno eso porque la palabra desilusión en general tiene connotación negativa y en verdad es que se retira un hechizo y me permite ver la realidad, por lo cual debería ser un talento, algo positivo. Y pensaba también para meditar juntos esta conjunción que se viene, que ya no falta nada, que es 1 año y medio, ¿no? Mañana más o menos. Ya estamos. El solo hecho de que Saturno esté en Piscis está marcando ya esa conjunción desde el año pasado prácticamente. Sí. Y pensaba, bueno, Plutón en Acuario, ya iremos para no seguir abriendo. Pero meditar juntos, en principio, lo fuerte que se anuncia para esta conjunción, primero porque está terminando un ciclo de Neptuno, y las otras conjunciones que tuvimos en el siglo XX no tenían que ver con que estaba cerrando un ciclo y empezando uno nuevo. Un ciclo que empezó ya por mitad del siglo XIX, pensando en qué desilusiones que nos permitan ver la realidad desde otro lugar atravesaremos como humanos. ¿En qué estaba la humanidad allá por mitad del siglo XIX? ¿No? Yo siempre me llama mucho la atención que recién estaban aboliéndose los últimos países donde se permitía la esclavitud. O sea, estamos todos viviendo todavía un ciclo de Neptuno que empezó recién con la humanidad diciendo, che, a lo mejor no está bueno tener otro ser humano esclavo. Como esa condición de cierta libertad para todos los seres humanos es algo inédito de este ciclo de Neptuno. No sé si lo logramos. Sí, dale. No, dale. No sé. Y el gesto, la abolición de la esclavitud en gran medida no surge porque a partir de ahora está prohibido, entonces no lo hago porque está penalizado, sino porque brota una sensibilidad que adquiere suficiente masa crítica en la humanidad para sentir el rechazo por lo que antes tenía naturalizado y ser compasivo con algo que antes no era compasivo, ¿no? O sea, surge una compasión inédita. Porque aquellos humanos que justificaban la esclavitud no eran unas bestias y nosotros somos mucho mejores.
no se daban cuenta, como nosotros quizás tengamos naturalizados hechos crueles, que nos comenzarán a parecer crueles, y que hasta este momento lo teníamos absolutamente, naturalizados. Éramos inconscientes, no se había revelado aún en nuestra sensibilidad esa compasión. Con Neptuno iniciando un ciclo zodiacal, como en mitad del siglo XIX, a escala planetaria, la humanidad está iniciando una nueva experiencia de la compasión, que por lo tanto como nueva, hasta ahora era inédita. Esta es la oferta también, ¿no? Introduciendo la nota oscura y de pesimista en todo esto. Esto puede provocarnos mucho miedo. Abrir compasión no es gratuito. Puede provocar mucho miedo, y quizás una de las formas más habituales de reaccionar desde el miedo es elaborar teorías muy convincentes que justifiquen que no es válida la compasión, ¿no? Que en realidad se lo tienen merecido de alguna manera, llevando a extremos, y acá me callo, justificar la muerte del otro. ¿No? Todavía seguimos justificando la muerte del otro, guerras nacionales, guerras revolucionarias. Ese daño que provoco en otro, me cierro a la compasión porque está justificado, porque estoy trabajando a favor de la soberanía de mi país, la revolución social o lo que fuera. Nosotros tenemos naturalizados, nos va a informar Neptuno, crueldades de las que acaso comencemos a despertar, o no seamos tan dramáticos. Retiro crueldad. Tenemos naturalizada ausencia de compasión que ahora se hará presente. Precioso. Es que el ejemplo es hermoso de el nivel de conciencia para ver que ya no necesitamos o que es nocivo tener gente a nuestra disposición, como los romanos y los griegos se consideraban más ricos en la medida que tuvieran más esclavos a su disposición, y era la norma, no había problema, ¿sí? Juzgarlos en este momento con nuestra conciencia es absurdo, ¿sí? Ahora bien, ese mismo ejemplo, con lo que dice de la crueldad de Alejandro, miremoslo, pero en nuestra vida personal interior. Miren lo crueles que podemos llegar a ser y lo natural que es decir, mi padre me abandonó y es un mugre. ¿Sí? Mi madre fue abusiva conmigo en muchos sentidos y solo merece mi castigo y mi rechazo por siempre. ¿Sí? Tal vez donde está la real conciencia es entender que gracias a que ellos fueron así, yo generé y gesté mi adultez. Y entonces lo que realmente es muy más valioso del tema es no naturalizar esa echada de agua sucia hacia el pasado o hacia nuestros gurús o a las personas que hicieron parte de nuestra enseñanza, sino empezar a adoptarlos como compañeros de vida importantes, dándoles el puesto que se merecen. Pues tampoco voy a ir a abrazar al abusivo padre y decirle te amo profundamente, no, pero se trata de poder entender que gracias a ese abusivo padre yo armé una carrera de vida, un proceso. Y yo creo que ahí es donde está la verdad, no naturalizar, porque es que ustedes no se imaginan, ¿no?, como psicólogo lo que reciben consulta, ¿no? Las primeras 10 sesiones, o sea, los padres son lo peor, ¿sí? Y yo me pregunto ahí, ¿y acaso tú quién te crees que eres para merecerte otros padres? ¿Sí? Sí. ¿Yo quién te crees que sos para saber qué es? Estaba pensando que este Saturno conjunción Neptuno que se viene nos va a poner en contacto con nuestro nivel de Neptuno, con nuestra capacidad compasiva, contra nuestra resonancia hacia el otro. Y decía, qué interesante que ahora en unos días vamos a tener a Júpiter en conjunción con Urano, porque esto lo charlamos mucho con Lodi, que es algo de
uno justifica la crueldad. Uno tiene un Júpiter que encuentra las excusas, ¿no? La forma de decir, bueno, por eso yo no puedo perdonar a mi padre, o por eso yo justifico la guerra o el no sé qué. Hay algo de liberarnos de una vieja forma de Júpiter a nivel individual y a nivel humanidad. Bueno, siempre es mucho más ardua esa tarea. Para poder, estamos a 1 año y medio de esta conjunción, ¿no? Tenemos que liberarnos de un Júpiter que ya es obsoleto para poder entrar en esta nueva conjunción de Saturno-Neptuno, por lo menos para que esa prueba de cómo estamos como humanidad con Neptuno, que nos va a dar Saturno, deberíamos aprovechar mucho esta oportunidad que nos da Urano de reciclar y liberarnos de las formas ideológicas que ya no nos sirven. Te veo que querés decir algo. Sí. Hay algo de Urano que es como un efecto de darse un permiso irresponsable, ¿no? El tema de ¿por qué no? A ver, ¿qué pasa si a partir de mañana no creo en lo que vengo creyendo y la gente me dice que soy magnífico porque creo en eso? Y ¿qué pasa si digo, no, ya no creo más en eso? ¿Qué pasa? Quizás no se cae el mundo. ¿Qué pasa si suelto el apego a creencias, a ideas, a conceptos, a visiones, que ya comienzo a descubrir que antes que adherir a ellas por entusiasmo y porque encienden mi vida, lo hago por comodidad y para no meterme en problemas? Urano propone sincerar la autenticidad de aquello que toca. Bueno, Urano a Júpiter es sincerar la autenticidad de aquello en lo que creo. Y que creo que estoy convencido. Y te ofrece, si te das cuenta que la autenticidad está caduca, soltalo. No, pero no puedo porque... no, voy a tratarlo en terapia. No trates en terapia. Soltalo ahora. Ahora ya. Esta misma tarde. No podría. ¿Por qué no puedo soltar lo que creo esta misma tarde? Urano es sin proceso. ¿Por qué creo que para soltar mis creencias eso va a ser un trabajo muy arduo y durante los próximos 10 años voy a trabajar en terapia o voy a hacer un retiros espirituales? No, Urano dice, hey, lo podés soltar esta tarde. Ahora. Ahora. Esta mañana. La imagen atemorizante es saltar al vacío, que por supuesto como imagen vale la pena revisarla. Pero como imagen simbólica es muy... Claro, no hay certidumbre en esto. Es ¿por qué crees que no puedes hacerlo ya? Y es que precisamente una de las identidades y de las funciones, como es Mercurio y Júpiter, tienen el contacto con lo que está trascendente, con lo invisible, y lo convierte en dogma, lo convierte en partido político, lo convierte en religión o maestro, o lo convertimos en palabras claves para cada uno de los planetas, para memorizarlos y así sentir que tenemos el control del misterio, porque yo sé que Venus es amor y punto. No vengan a decir que es otra cosa. Sí, o como lo he visto en las clases, pero ¿por qué dices que el padre es la 10 y el padre es la 4 y por qué no? Sí, sí, entonces es precisamente salirnos. Júpiter y Mercurio, la función que tienen es Mercurio ponerle etiqueta y nombres y Júpiter ponerle un dogma de por medio. ¿Para qué? Para sentirme contenido. Entonces, si suelto mi creencia, qué peligro, porque entonces los fantasmas van a empezar a acechar de nuevo. Me van a empezar a mover las cosas y en la noche no me van a dejar dormir. ¿Sí? Necesito entonces decir, soy esto, soy un ingeniero, un psicólogo, y esos son mis dogmas que hacen que yo pueda venir acá a hablarles, porque si yo no tuviera el título de psicólogo, qué miedo, cómo me paro allá enfrente. ¿Sí? Eso es como ese dogma que me sostiene. ¿Y qué pasa si digo que no, ni siquiera soy psicólogo, sino que soy un estudioso de la vida? ¿Qué pasa? ¿Por qué no puedo tener también el honor de hablar de la vida por ese solo hecho? ¿Sí? Entonces, es precisamente romper esos dogmas lo que nos pide Júpiter-Urano. ¿Sí? Urano le está diciendo a Júpiter,
suelta todo eso y juega. A lo Júpiter, jocosamente. Observemos cómo en Walt Disney todo ponen a Júpiter siempre riéndose. En la película esta de Hércules, se burla de su hermano Hades. Y eso nos pasa cuando se activa Júpiter en nuestra vida. Nos burlamos de lo que va sucediendo y nos da con Urano la opción de espontáneamente introducir lo nuevo si podemos ver que lo que estamos haciendo es un juego. Estamos jugando. Qué importante eso también de el sentido del humor, no tomarse tan en serio, ¿no? Es clave, me parece. Como no es tan importante lo que hacemos, lo que decimos. La imagen del loco, ¿no? ¿No me lees el pensamiento? No. La imagen del loco, ¿no? Pero la imagen del loco en el tarot combina... Además, el señor cree que yo sé todo lo que él piensa. Todavía no me sale. Tiene razón. Eso es lo que más me duele, que tiene razón. Leverato siempre tiene razón. Siempre Es tu tiene mantra, acordate. Es verdad, aparte. Basta, vamos. La imagen del loco del tarot está muy bien resumida, lo uraniano. Ese pie que está avanzando sobre un vacío, sobre un abismo. Y la imagen jocosa, ¿no? Lúdica. Mientras está a punto de dar un paso hacia el abismo, está jugando con el perrito. Sería un año para no tomarnos muy en serio con Júpiter conjunción Urano, ¿no? Y resignificar todo aquello que nos parecía que era fundamental. Esto es así, esta persona es así. Incluso en los vínculos, ¿no? Las etiquetas que ponemos, cuánto prejuicio. Me parece que hay algo más allá de lo que pueda pasar a nivel humanidad, en lo íntimo, en lo chiquitito de uno, es un gran desafío este Júpiter Urano. ¿Podemos tomarnos con humor ser astrólogos? Eso. ¿Qué es ser astrólogo? No, pues yo soy astrólogo porque no leyeron el CV en mi... ¿Qué es ser astrólogo? Estamos jugando. Y hay otro factor aquí que me parece muy importante destacar, y es que Urano empezó ciclo en el 2011, 2010-2011, un ciclo de 84 años pasando por el grado 0 de Aries. Y desde el 2018-19 estamos en el ciclo 2 de 12, 2, en donde empezamos a asentar y darle forma a lo que inició en el 2010, a esa función creativa. Entonces, ¿cómo le da forma Urano a la vida? Rompiendo, le encanta. Vamos a hacer torta, rompamos los huevos. ¿Sí? O sea, ¿Eso lo escuchaste en Montal también? Escucha, y rompamos los huevos aunque no vayamos a hacer tortas. Entonces, venimos en un ritmo desde el 2018, sobre todo 2019. Mayo 16 del 2018. Entró por primera vez, después en abril, creo que el 2019. Entró ya de lleno. Y empezó a hacer una rompezón de relaciones, de todo lo que consideramos fijo, estable, inamovible, de ahorros, de visión familiar, de fachada, de lo que a mí me daba valor, lo que me daba un recurso. Todo eso lo rompió. Y entonces, claro, sobre todo los Tauro, pues se sienten, o sea, ¿qué pasó? Si yo que me lo había masticado, macerado, que ya tenía un anclaje profundo en mi vida, ¿cómo me lo quitaron? ¿Sí? Y muy bien, pues no lo quitó, Urano rompió huevos, huevos de la torta. ¿Y qué sucede? Desde mayo del año pasado llega el generoso y amplio Júpiter. Una gran oportunidad para hacer una renarrativa de lo que ha venido rompiendo Urano desde el 2018, para encontrarle un significado y un propósito, y para encontrar un valor y un recurso en lo que me rompió. Y por supuesto, es como el coach que llega a decirle a uno si se puede, y lo que se ha roto es muy bueno que se haya roto. Pero el dolor humano que está en el fondo no se pierde, ¿sí? Y ahí es donde tenemos que observar claramente eso que está sucediendo, porque con Júpiter entonces lo que podemos hacer es creamos un dogma a raíz de lo que se rompió para sentirnos y apagar el dolor. Y queridos, por favor no le tengan miedo al dolor. El dolor es necesario e importante, esencial. Sin el dolor seríamos psicópatas.
Sintamos el dolor así como podemos sentir la alegría y la dicha, porque el dolor es pieza fundamental que nos lleva a caballo, como Quirón, a caballo, es decir, nos transforma la vida y nos lleva a conocer nuevas realidades. Pero si evitamos el dolor propio, el dolor de nuestros hijos, el dolor de todo, lo único que hacemos es aislarnos de la vida y no encontrarle sentido. Esta oportunidad que tenemos, en menos de 10 días, tenemos la conjunción Júpiter, pero que se ha sentido desde mayo del año pasado, que entró. Es una gran oportunidad de darle todo un significado, pero no dogmaticemos con ello. Juguemos, más bien, démonos la oportunidad y además sintamos, démonos cuenta del dolor de lo que se ha roto desde el 2018. Hagámosle honor a ese dolor. ¿Cómo le damos el honor al duelo, al dolor, al duelo de los que se han ido o de los que ya no están? Llevándolos en nuestro corazón. La madre que se fue, o el padre que se fue, o la hermana que se fue, terminaron forjándome y dándome unos planteamientos no para dogmatizarlos, sino para darle honor a ellos, darle honor a los ausentes. ¿Querías comentar algo? Teniendo en cuenta que nos queda otro gran capítulo que es el de Plutón, supongo. Sí, quería sumar algo respecto a Neptuno que me gustaría, ¿no?, que no quede ausente en esta reflexión. Este gran momento neptuniano que se avecina con el ingreso en Aries y la conjunción con Saturno, también permite poner en superficie el vínculo, la relación, la polaridad entre Neptuno y Júpiter, ¿no?, y poder darle a cada uno lo que le corresponde y no confundirlos, ¿no? Si el momento lo protagoniza Neptuno, quizás no sea un momento para que lo protagonicen maestros que nos digan cuál es la verdad y a los cuales seguir en sus enseñanzas, sino que lo protagonicen místicos. En todo caso, maestros espirituales no religiosos, chamanes. Quiero decir, la diferencia entre el arquetipo de místico para Neptuno y de maestro en Júpiter es que el místico desiste de agentes que mediaticen el contacto con lo auténtico y verdadero. Prescinde de sacerdotes, prescinde de referentes filosóficos e ideológicos y entra en contacto directo con el misterio. Un maestro espiritual místico te invita y te acompaña en el contacto con el misterio sin darte ninguna garantía, sin ofrecerte ningún texto sagrado. No debe haber muchas más, pero en mi ignorancia todavía sigue siendo pertinente la gran metáfora del vínculo del joven antropólogo don Carlos Castaneda y el brujo chamán Juan Matus. Son muchísimos libros, hasta a mí también me aburre leer tantos libros. Si alguien tuviera motivación para leerlos, recomiendo Viaje a Ixtlán. Es el contacto del muy sincero y auténtico buscador de verdades jupiteriano con un místico chamán. Este tiempo que viene es más de contacto directo con el misterio que de búsqueda de verdades traducidas en textos sagrados o en maestros iluminados o en referentes filosóficos o ideológicos. Nuevamente, seguramente haremos esto. A este momento que ofrece contacto directo con el misterio, por miedo, porque nos abruma, porque nos desborda, lo traduzcamos en términos más jupiterianos, en encontrar y adherir a maestros, a posiciones filosóficas y demás. Estoy muy intrigado de saber qué perciben acerca de esto. Pensaba lo valioso de la astrología, ¿no?, en estos tiempos, contacto directo con el misterio, ese acceso bien neptuniano. Y
ir explorando, supongo que a todos les pasó cuando empezaban a comprender algo de su carta, esa sensación de, ¿cómo no me avisaron antes? Boludo, estaba acá. ¿No? Esa exploración, ese mapa que te conoce mejor que vos mismo, ¿no? Parece que la astrología, yo percibo que está como cada vez más conociéndose de manera, la astrología saludable se está empezando a masificar cada vez más, no sé si coinciden, Sí, creo que tiene que ver con este Neptuno que va a y empezar. ya que traes el tema de astrología, y ahora lo dejamos a Juan Carlos, que vino a hablar también, puede ser. Pero es ascendente en Leo, que se la va. Con la astrología podemos caer en esta trampa jupiteriana, traduciendo este momento maravilloso para zambullirnos en el misterio de la mano de los símbolos astrológicos, rebajándolo a revalorizar de un modo, hasta diría, militante, ciertas escuelas y ciertas astrologías, ¿no? Este contacto con el misterio lo reducimos a descubrir que la verdad está en la astrología psicológica, en la astrología tradicional, en la astrología hindú o lo que fuera, ¿no? Bueno, ahí estaríamos desaprovechando esta oferta de contacto con el misterio que la astrología podría canalizar de un modo maravilloso en nuestras vidas. Sí, y yo creo que por eso más que nunca, a ver, cada vez que entra Plutón a un signo, se obsesiona, ¿sí? Entonces Plutón en Capricornio, la obsesión por la materia física, por la estructura, por todo esto que al final termina siendo toda una depuración y un cambio. Ahora entra en Acuario, entonces la obsesión por el conocimiento y por la diversidad. Creo que como nunca antes, para explorar algo lo que necesitamos es de Acuario, es decir, múltiples visiones, múltiples ángulos de algo y no un solo dogma. Ahí es donde Plutón, 20 años de Plutón en Acuario, nos van a transformar en esas visiones. Ahora precisamente estábamos hablando con Kier, ¿no? Y él nos decía que tiene 3 asistentes, que no las conoce, pero que una se llama Verónica y que estas asistentes son inteligencia artificial. Entonces que él sube el libro y le dice, hazme un resumen, hazme una síntesis de este texto, y entonces él termina ya leyendo esa síntesis y si le llama más la atención, pues lee el libro profundo. De alguna manera esto es algo que nos trae Plutón en Acuario, una conexión de la profundidad de las cosas, pero con la gran diversidad, las dos cosas al tiempo. Es que es curioso, Plutón el símbolo de el énfasis y el árbol y Acuario el bosque, ¿no? Entonces es como la combinación de estas dos cosas que la inteligencia artificial yo creo que le está dando precisamente ese matiz, ¿sí? Entre toda la base de conocimiento humano a la que tiene acceso los terabytes de información de los que tiene la inteligencia artificial, pero el énfasis en algo específico. ¿Para qué? Para después pasar por el humano esa información y generar un arte o una visión ya particular. Creo que Plutón en Acuario es todo un reto que se está abriendo apenas. Sin embargo, en este año hemos recorrido ya casi 2 grados, impresionante, sí, de Plutón. Va a retrogradar, sí, pero ya el otro año sí, ya no más Capricornio. Pensaba en Plutón en Acuario, si uno se retrotrae a la otra vez que había estado en Acuario, hace 2 siglos y medio, ¿no? Como hay algo de descentrar, de que ya no haya un solo foco. Nos lleva a la Revolución Francesa y algo de la monarquía que parecía que nunca más iba a ceder el poder. Pensar juntos qué es lo que se está descentralizando del poder en estos tiempos, que son las 2 décadas que vienen. Los líderes de los diferentes países, todos parecen más una caricatura que, ¿no? Hay algo de la democracia. Es que en este momento la realidad supera la ficción, pero es absurdo. O sea, Colombia y Argentina tenemos más absurdos de los absurdos, ¿no? Pero
Pero eso también está hablando de la decadencia, afortunadamente, de la decadencia. Si tuviéramos unos muy buenos presidentes o unas figuras públicas, pues seguiríamos dormidos. ¿Sí? Qué alivio que esté alguien que sí quiera dirigir y que sea honesto, correcto. Ya nos desentendemos de todo. Pues no, nos tienen totalmente activos viendo cada locura que uno todos los días dice, pero ¿qué es esto? O sea... Y jugando con las palabras, Plutón entra en Acuario, desaloja Capricornio y supuestamente es transformar, ¿no? Todo un status quo, un orden establecido. Y estos dos presidentes que se están enconando, uno es Petro, refiere bastante a Capricornio, piedra, ¿Ah, sí? ¿Verdad? Y otro es Milei. Ah, sí. Pero parece una cargada, ¿viste? Ahora, respecto al tránsito de Plutón en Acuario, que claramente es, bueno, viene de Capricornio, es una nueva circulación, la posibilidad y la oferta de una nueva circulación de poder luego de haber hecho entrado en crisis todas las estructuras de poder organizadas capricornianamente en el mundo. A mí me interesa jugar la polaridad con Leo de Plutón en Acuario. Yo creo que se la agarra mucho más con Leo que con Capricornio. ¿Ah? De hecho, en el antecedente de la Revolución Francesa, bueno, el símbolo, el hecho símbolo fue cortarle la cabeza al rey. Y en el anterior Plutón en Acuario tuvo que ver con la revolución copernicana. Copérnico dio a conocer su teoría y tuvo que ver con que el centro ya no era la Tierra, sino el Sol, la teoría heliocéntrica. De modo que Plutón en Acuario, por lo menos en las últimas dos, aplicando método científico, como decíamos antes, en las últimas dos pasadas, tuvo mucho que ver con su polaridad con Leo. ¿Y esto qué propone? Una transformación profunda de cómo significamos lo individual. La muy saludable, creativa experiencia de desarrollar personalidades individuales y la importancia de ser individuo. Algo que, por lo menos en Occidente, ha estado muy desarrollado y que, por lo tanto, si ha estado muy desarrollado, debe haber mucha sombra al respecto. Hemos desarrollado mucha luz en la experiencia de ser individuos, por lo tanto debemos haber acumulado mucha sombra. Por un lado eso, ahora paso, pero también me parece que como quizás nunca, en este momento de la historia de la humanidad, se hace evidente un fallido que cometemos inconscientemente como corresponde a un fallido. Cada vez que hablamos de humanidad, por lo menos nosotros, nos dibujamos la humanidad europea-americana. Y aplicamos nuestra visión europea-americana a la consideración de otras humanidades. La China, la India, la musulmana islámica árabe. ¿Y acaso el desafío de estos tiempos sea percibir, quizás para nuestro espanto, que esos otros humanos también son humanidad y nos están diciendo la humanidad no es lo que ustedes creen? También somos nosotros que tenemos otra percepción de la vida en comunidad, del valor del desarrollo individual, de la sexualidad, de la libertad. Y esto me parece es un desafío que te ha servido en bandeja. Hasta ahora lo que hicimos fue que una de esas humanidades, ha preponderado de la europea, conquistara imperialmente, con sus grandes revelaciones e iluminaciones, al resto del mundo. Esto ya creo que ya no es operativo. Acá paro porque quiero saber qué dicen ustedes. Pensaba en que todo esto es a cuenta de que estamos también en el cierre del ciclo neptuniano y cada vez que uno está como, en este caso tomando a Neptuno cerrando, que está en Piscis,
está agotando, está deshechizando, está, ¿no? Como a veces da la sensación que estamos a contramano de lo que pide el cielo, ¿no? Como si no estaremos, cuando uno le encantan las papas fritas y te comes 10 platos de papas fritas, es como, no doy más, ¿no? Hay algo de una cierta intoxicación de, no sé cómo llamarlo, ¿no? De preponderancia, de quiero imponerme sobre el otro, de cero sensibilidad. Yo lo percibo como si no sería algo del agotamiento del ciclo neptuniano que estamos cerrando. Y como bien decías vos, bueno, Saturno está en Piscis, así que no está la conjunción, pero están los dos ahí en Piscis, mostrando quizás lo que tenemos todavía que deshechizar. Sí, la deshechizar. ¿Cómo es de importante? Bueno, independiente de que nosotros acá no estamos ni en pro ni a favor ni nada de un partido político, ni mucho menos, porque a veces cuando uno habla de política, pero me parece bien curioso el lenguaje de Petro y Milei, ¿no? O sea, es bellísimo el ejemplo. Yo creo que el Cosmos tiene un guionista que es maravilloso, es buenísimo. Y en lugar de engancharnos con una posición u otra, poder ver cómo se refleja eso a nivel individual, ¿no? a nivel personal. Yo ya creo que estamos cerrando, ¿cierto? Creo que todo lo que está sucediendo en este momento, como bien lo está mencionando Alejandro, de la polaridad que existe entre Leo, el yo soy, y el colectivo, yo creo que es el mejor momento para que Plutón, que es el símbolo de Escorpio, lo más profundo, el alma selvática, lo que nos preserva la vida interno, un símbolo del egoísmo mismo, Escorpio, símbolo fijo de agua, está en un signo aéreo como es Acuario. Y yo creo que es la gran oportunidad para empezar a ver los reflejos de lo que veo en lo social y lo colectivo en mí. No tanto para quedarnos en la noticia como tal afuera o en lo que están haciendo las personas afuera, sino eso qué reflejo está trayendo en mi pequeño mundo, con mi familia, con mi gente, con mi pareja, con mis hijos. Ese mismo Milei versus Petro, ¿cómo están adentro, ¿no? ¿Cómo están configurados? ¿En qué personajes están allí en mi casa cercana? Creo que este es un momento en donde los procesos de introspección son hermosos y nos pueden traer la higiene social. ¿A qué voy con esto? A que cuando Plutón se descubre, ¿qué trajo? El sanitario, el water, ¿sí? Antes se orinaba y se tiraba a la calle, y lo otro también ahí, ¿sí? Y los olores, y no habían alcantarillado, ¿sí? Eso sucedió en aquella época, que el descubrimiento del water ahora mismo yo creo que es el descubrimiento de que no podemos estar echando la basura de nuestra psique constantemente en la proyección del otro partido político, de la otra. Eso es como si tiráramos los excrementos afuera, y peor, en el astral. O sea, y todos son los culpables y yo soy el santo, ¿sí? Tal vez es el descubrimiento del sanitario psíquico, ¿sí? Para que los excrementos, para que nos hagamos cargos y responsables de nuestros propios excrementos, de verlos y de nuestra sombra. Y eso es la evolución humana. Cuando ya empezamos a dejar de echarle la culpa a todos afuera, a que mi papá, mi mamá, el colegio, el Estado y los impuestos son los que no dejan que yo cree mi empresa, cuando me doy cuenta que es que estoy echando la mierda afuera a todo el mundo, y me hago cargo de que más bien esa mierda es el compostaje que me va a permitir hacer que mi planta surja y dé unos buenos frutos. Ya que hablamos de este punto y de Plutón y de la sombra, recordemos que trabajar la sombra no es echarle luz e incorporarla a la luz. Si yo hago contacto con la sombra, esa sombra se va a manifestar como correspondiente a la luz, a lo que yo creo que soy. Hacer contacto con la sombra implica que no voy a poder seguir siendo la luz que creo.
Hay una tendencia que se hace con las mejores intenciones, por supuesto, pero que inconsciente, que es creer que incorporar sombra es sumarla a la luz hasta convertirme en una bola luminosa que ocupe todo el universo. Y no. Si yo toco sombra, no voy a poder seguir siendo quien creo. No voy a poder Cambia ser el color de la luz, se esa transforma en sombra otra luz. Era de esa luz. Está bueno porque siguiendo un poco la lógica de que estamos cerrando una temporada de un ciclo de Neptuno y cerrando lo que vinimos hablando de este 2024 con Júpiter conjunción Urano ahora en unos días, algo se revela de nuestras creencias fijas, de nuestros dogmas, de nuestros sistemas mentales que requiere, ¿no?, una liberación, un cambio. Con Plutón en Acuario hay algo de esto, ¿no? También tiene que ver con depurar nuestras oscuridades, nuestras heces. Como si todo nos estuviera preparando para ver si podemos llegar con otra capacidad a la conjunción de Saturno-Neptuno de principios del 2026, ¿no? Como que es un año de preparación y yo no sé si coinciden conmigo, parecía que tiene un tono muy uraniano, ¿no? Entre Júpiter-Urano, Plutón en Acuario, como si Urano nos estuviera despertando y liberando para ver si podemos llegar con mucho más despojados de mugre y de heces al nuevo ciclo de Saturno-Neptuno. Estaba tratando de sintetizar los movimientos de este año. Pues es un año que en realidad para mí nos está preparando para el ingreso de Neptuno en Aries, porque ya en el 25 va a entrar un ratito. Y había un punto de Neptuno que me gustaba. Hay un punto de Neptuno que me gustaría también traer, que siendo Neptuno la capacidad que tenemos de entrar en contacto con el misterio, esto es, con lo que está más allá de lo que podemos explicarnos y de entender con la razón, Neptuno nos pone en contacto con una realidad que está más allá de la razón. Nos pone en contacto con algo que es transracional. Es fundamental, creo, sobre todo en términos de patología, de vivencia patológica de lo neptuniano, tener presente que percibir más allá de lo que puedo entender con la razón no es justificar irracionalidades. Una cosa es percibir lo que está más allá de la razón y otra cosa es expresar irracionalidad. Neptuno no está en contra de la razón. La sensibilidad al misterio no es estar en contra de la razón. Es más, si confundo sensibilidad al misterio con estar en contra de la razón, ya puedo predecir patología psicológica, psicosis. Y esto lo ato a Plutón en Acuario también. Tanto en el Plutón en Acuario sincrónico de la Revolución Francesa, pero mucho más también en el Plutón en Acuario de la Revolución Copernicana, la reacción promovida desde el miedo puede llevar a elaboraciones irracionales. Lejos de abrir a una percepción más vasta del misterio, a traducir esa oferta en un repliegue que organice en diseños delirantes, o por lo menos irracionales. Podemos llevar a cuestionar la revolución copernicana. Ya sé qué estás hablando. A ver los eclipses como una rayita que va pasando. Y a la Tierra como un plato. Con sagacidad, con justificaciones de alta sagacidad intelectual, que yo no sería capaz de contraponer. Y esto, practicando e investigando y meditando en los símbolos astrológicos, es fundamental. La astrología puede hacernos daño,
puede estimular una percepción que nos produzca un miedo desde la cual reaccionemos de un modo irracional. Sí, como si tanto clima uraniano previo a esta nueva etapa neptuniana nos volviera locos e irracionales. Y en verdad hay algo de lo neptuniano que viene como a prometer una nueva forma de contacto. Yo digo, Saturno-Neptuno nos va a poner a prueba, a ver cuánto nos sacamos en Neptuno. Esta cosa de lo irracional, en verdad, un contacto más maduro con Neptuno es darse cuenta para mí que la mente racional le faltan herramientas para traducir todo lo que puedo captar con Neptuno, que el mundo es mucho más vasto, que tiene muchos más planos y muchas más percepciones que lo que me han educado, por lo menos lo que mi mente racional está educada, ¿no? Como de a poquito ir abriendo una percepción que todavía no puedo explicar desde mi lado intelectual, que no es lo mismo que ser irracional. Y por eso, Te veo con los colmillos, Juan Carlos. No, digo, Le salen los colmillos, quiere hablar. antes de Juan Carlos. Y por eso, tomando lo que dice Bea, debo racionalmente apelar a metáforas, a imágenes, a símbolos, que son elaboraciones racionales. La pucha, un verso poético que nos conmueve es una elaboración racional, pero no es una descripción del diccionario lo que nos conmueve. Quería decir, me parece que no sería tiempo de certezas, ¿no? Cualquier persona que fuera así, además, esto es así, esta es la verdad, con un clima tan uraniano y neptuniano, generaría sospechas, ¿no? Como no es tiempo de certezas, eso seguro. Creo que las certezas con lo neptuniano son más peligrosas que cualquier otra cosa. Hasta ahora la humanidad está teniendo como colectivo por encima de 50 años. Hasta ahora estamos viviendo un ciclo de Urano de 84 años. Hasta ahora nos alegramos, hasta ahora, de que alguien se divorcie, por ejemplo, uranianamente, ¿sí? Antes, 50 o 60 años atrás, pero ¿cómo te vas a divorciar? Pero es que me puso cuernos. Pero es que te toca quedarte ahí. ¿Sí? Y hasta ahora es que podemos decir, voy a renunciar a ese trabajo porque no me nutre, ¿sí? No me nutre. Y que la otra persona te diga, ay, qué maravilla que hagas lo que tu corazón te manda, ¿no? Hace unos años, pero ¿cómo no te vas a pensionar de ese trabajo? ¿Sí? Porque no teníamos la capacidad. Ahora estoy poniendo esos ejemplos para mostrar que la energía neptuniana tiene un ciclo de 160 años. No existe el ser humano que llegue a los 160 años. Por lo tanto, solo podemos raspar un poquito de ese misterio, que a través de las esencias florales, que a través de la homeopatía, que del péndulo para los chakras, que no sé, pero el que diga con gran certeza que es que yo tengo la fórmula de cómo utilizar ese péndulo y que yo tengo la fórmula para las flores de Bach y no sé qué, pues es falso porque no existe el primer ser humano que haya cruzado los 160 años. ¿Sí? Entonces, no tenemos todavía capacidades humanas para poner en certezas el misterio neptuniano. Y hablando del nuevo ciclo de Neptuno, ¿y si ya nació ese humano? Sí. Y lo más seguro es que ya nació, y lo más seguro es que va a contar esta historia y hasta de pronto también está aquí. Sí, también pensaba que a lo mejor... No, acá lamento informarles que no creo que estemos acá. Yo sospecho que ese ser humano que por ahí ya nació, capaz va a haber que nombrarlo distinto, porque a lo mejor va a ser un ser humano que tiene un corazón de silicio, de titanio, como va a ser otra mezcla, otra alquimia, ¿no? Me parece que para vivir 160 años ya no seremos puramente humanos. Pero bueno, así dejamos abierto el divague para un próximo encuentro. Pero Creo que hay que ir cerrando, pero sí. Hay un tema, hablando de Plutón y Leo, yo los invito a que en el puesto de Beatriz Leverato tenemos el D de considerar, tenemos el DNI astrológico, en donde ustedes van a poner el ascendente, sol y luna. Es un juego, se pueden hacer como un DNI poniendo su luna, su sol y su ascendente. Estamos acá enfrente del Auditorio Sol, ¿no? Sol, ¿no? Aquí. Y están en venta los libros de Juan Carlos, ¿cómo son tus libros? Sí, Prometeo al descubierto y Los decanatos de Manilius, unos libros que hice en compañía con Enzo de Paola, que los invito a comprarlos porque para que apoyen la avenida. Para que vuelva. No tiene pasaje de regreso.
Es que no queremos que se vaya, entonces no compremos libros. Entonces, está Prometeo y Los descubiertos y los decanatos de Manilius. No, El libro de decanatos de Manilius es más como un diccionario para mirar, según donde tengo mis planetas, en qué decanato, Ok. un significado psicológico y astrológico del tema. Perfecto. El de Prometeo al descubierto, ese es mi bebé adorado, porque casi que toda la primera parte está hecha con una serie de imágenes para entender la función de la creatividad, cómo le doy cabida en mi humana concepción real. Buenísimo. Y también están ahí los libros de el mío, El Ascendente, Vibra en tu Elemento, y cada 7 años, bueno, y en Kier tenemos toda la publicación. Eso fue el chivo, el momento chivo. Ale, ¿querés decir algo? No vas a hacer chivo, por favor. Sí, en Quiere están todos nuestros libros, por favor. Yo también quiero viajar. Tenemos 5 minutos. ¿Alguna pregunta, algún comentario? Para no ser tan monologuistas. A voz en cuello tendría que ser, ¿eh? Una consulta, Quirón y Júpiter en Tauro, ¿tiene que ver con la criptomoneda, con esta moneda que se viene a instalar? Urano y Júpiter en Tauro. Urano y Júpiter. Y parecería que sí, toda la moneda virtual. O sea que viene para instalarte definitivamente y desaparecer. Yo en el Pero un momento, yo quiero decirles que yo estoy aquí en Argentina y me ha causado mucha gracia a donde vaya a tener que llevar la máquina cuenta billetes. Sí. Y esos fajos de billetes, o sea, ese bolsillo gordito. En Colombia, las personas mayores de 50 años nos volvemos atractivas por un bolsillo gordito. ¿Sí? Y yo decía, aquí soy reatractivo. ¿Sí? Bueno, ¿a qué voy con esto? A que yo creo que eso está forzando a que utilicemos cada vez los dineros virtuales. ¿Sí? Entonces, es ridículo, pago el taxi y me van a devolver 500 pesos argentinos. Y digo, ¿para qué? O sea, sí, 500 pesos argentinos. Es decir, todo se radica en billetes de 1000, ¿no? Todo. Y todo vale 1000, que es $1 a la final. ¿Sí? Y creo que más allá de las criptomonedas, que si va a subir o va a bajar o si es buena inversión o no, ni idea. Qué peligro, yo no sé, a mí me costaría mucho trabajo invertir en lo cripto, ¿sí? Pero sí creo que hay una tendencia a la virtualización de todo eso. Y que como corresponde a Urano, no hay retorno y no hay opción. No hay opción a estar de acuerdo o no, yo voy a seguir usando, no. Lo uraniano aparece y es un cambio, una mutación, no hay retorno. Herida narcisista nuevamente. Una pregunta. Esto de la revolución francesa, de Leo, un poco la muerte, ¿no? Pero la distancia de Leo, puede ser que es una revolución tecnológica también con Plutón y Urano, y que reemplace un poco y ir hacia lo colectivo, también sea como con esto de Neptuno, buscar también el consenso hacia el espiritual y no hacia todo lo tecnológico y lo mecánico. Ojalá. O a lo mejor descubrimos la espiritualidad del silicio. La espiritualidad de las computadoras. Porque sería bueno ir a lo colectivo, pero hay toda una revolución tecnológica que está como queriendo reemplazar al ser humano y eso no es positivo. Yo digo queriendo y sí, pero nuevamente, sea positivo. Suponete alguien en el contexto del Plutón en Acuario a finales del siglo XVIII, yo tuve una visión de todo lo desastroso que va a ser la era industrial que se va a iniciar con esta revolución de la máquina de telar, con lo cual estoy en contra de la revolución industrial de 1700. Aunque estés en contra en el final del siglo XVIII de la revolución industrial, se va a imponer. Y resistirlo es, creo yo, el más patológico de los idealismos. El desafío es otro, no es anular por decreto lo que llegó para quedarse. También eso es producto del humano, ¿no? Hemos generado eso, entonces nos vamos transformando en eso también. Pero todo tiene sombra, ¿no? Vamos a convivir con eso que hemos generado, con sus talentos y sus dificultades, como todo. Yo me pregunto cómo se puede pensar en escenarios con Quirón
ahí. Y esta conjunción. Sí, mira, para mí Quirón es la llave y es la puerta de lo transpersonal. Y yo creo que el contacto con el dolor quironiano es lo que nos va a permitir tener la percepción de lo que viene. Si no fuera por el dolor, nos quedamos dormidos en un pasado que ya está caduco, que no tiene ya sentido. Había una pregunta más por allá. Y por cierto, de eso te recomiendo, hice un video hace 4 días sobre puntualmente eso, que te va a aclarar mucho. ¿Para qué había una ahí? ¿Allá había alguien que levantó la mano? Sí. No, mi pregunta venía en ese sentido. Quirón en Aries, ¿cómo lo unen en este análisis? ¿Cómo la suertizan los 3 transpersonales? Que justo está en Aries, que en esa zona lo vamos a ir a conectar como de nuevo la vuelta de la rueda. Pero creo que le contestabas un poco con eso del dolor y él está al lado del nodo norte también. Mira, hay algo que me parece muy importante con el dolor y quiero invitarlos a ver una película de Walt Disney que se llama El sueño de Walt, en donde muestra precisamente cómo estamos constantemente andando con una fachada y con un nombre falso para evitar tener el contacto con lo que más nos duele y que es lo más importante de nuestra vida. En la película se desarrolla porque es Walt Disney tratando de tener los derechos de la película de Mary Poppins, y lo logra hacer solo cuando ve que la escritora está firmando con un nombre londinense, pero su nombre real es australiano, y dice estaba negociando con la que no era. Y cuando logra ver su sensibilidad y su dolor, él se va también con el dolor de Walt a decirle, mira, yo fui un niño que mi padre me forzó en invierno a entregar periódicos y fue lo más doloroso de mi existencia, y eso ha hecho que crea en la imaginación y en el poder que tiene la imaginación para abrir nuevos mundos. Y cuando él se abre desde esa perspectiva, ella se abre también en su dolor y finalmente permite que se haga la película. Entonces es la película más quironiana y creo que ahí está el centro focal de que Quirón nos está abriendo la posibilidad de ingresar a estos nuevos mundos que no son opcionales, que ya son reales. Gracias. Hola. Bueno, no nos equivocamos cuando dijimos que eran 3 superhéroes, ¿no? Todo buenísimo.